El silencio antes de la luz. Antes de la Navidad hubo silencio. Un silencio largo, denso. Un silencio que no era paz, sino espera. Durante generaciones, el ser humano había aprendido a convivir con la sensación de que el cielo estaba lejos. No porque Dios no existiera, sino porque parecía callado. Las promesas se repetían de boca en boca, de padres a hijos, de ancianos a jóvenes, pero el tiempo pasaba y la realidad no cambiaba. La vida seguía siendo dura, injusta, frágil. Había dolor en la tierra, cansancio en el alma humana. La historia no era luminosa. No era heroica. Era cotidiana. Gente tratando de sobrevivir, de criar hijos, de trabajar la tierra, de resistir la opresión, de encontrar sentido en medio de una vida que muchas veces parecía demasiado pesada. El mundo no estaba esperando una fiesta. Estaba esperando alivio. Ese es el punto que muchas veces se olvida cuando se habla de la Navidad. No nace en un mundo ordenado, ni en un tiempo de abundancia, ni en una etapa de calma. Nace en un mundo herido. En una humanidad cansada de esperar respuestas. Había pasado mucho tiempo desde la última voz profética. Mucho tiempo desde la última palabra clara que ordenara el interior. El silencio no era solo histórico, era espiritual. Un silencio que se sentía en el pecho. Un silencio que hacía dudar. Un silencio que llevaba a muchos a preguntarse si realmente alguien escuchaba. Ese silencio no era vacío. Era tensión. Era la respiración contenida de la humanidad. Cuando la vida se vuelve repetitiva, cuando el sufrimiento se normaliza, cuando la injusticia se vuelve paisaje, el corazón aprende a callar. A esperar sin esperanza explícita. A vivir sin hacerse demasiadas preguntas, porque preguntar duele más que aceptar. Así estaba el mundo antes de la Navidad. No esperando un milagro espectacular, sino anhelando, sin saberlo, que alguien se acercara. Que alguien entendiera. Que alguien no mirara desde arriba, sino desde adentro. La noche se había vuelto costumbre. No una noche literal solamente, sino una noche interior. La sensación de que algo faltaba, pero no se sabía qué. De que la vida no era solo esto, pero no se veía otra cosa. Una oscuridad que no gritaba, pero pesaba. La humanidad había aprendido a adaptarse a esa noche. A construir rutinas dentro de ella, a sobrevivir en ella, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y ese cansancio profundo se había acumulado generación tras generación. La Navidad no surge como respuesta a una pregunta teológica. Surge como respuesta a un clamor silencioso. A una necesidad humana básica, no estar solos en el dolor. Por eso, antes de hablar de luz, hay que entender la oscuridad. No como algo negativo en sí mismo, sino como el contexto real donde ocurre el nacimiento. Porque la luz no llega para impresionar, llega para acompañar. El mundo de entonces no estaba preparado. Estaba desgastado. Y ese desgaste es clave. Porque la Navidad no llega cuando todo está listo, sino cuando ya no se puede sostener el peso sin ayuda. En ese tiempo, la fe no era una experiencia cómoda. No era una sensación agradable. Era una decisión diaria de seguir caminando sin garantías. De seguir confiando sin señales claras. De seguir creyendo sin respuestas inmediatas. Muchos habían aprendido a cumplir rituales sin sentirlos. A repetir palabras sin que tocaran el corazón. A obedecer sin comprender. No por maldad, sino por cansancio. Cuando la esperanza se estira demasiado, se vuelve frágil. Dios no ignora ese estado del alma humana. No se ofende por él. No lo castiga. Lo comprende. Porque ese silencio no era rebeldía, era agotamiento. La Navidad no nace para corregir al ser humano, sino para sostenerlo cuando ya no puede más. Antes de la luz, hubo sombra. Antes del canto, hubo suspiro. Antes del anuncio, hubo una humanidad aprendiendo a vivir sin certezas. Ese silencio también existe hoy. Se manifiesta de otras formas, pero es el mismo. El silencio del que espera respuestas que no llegan. El silencio del que cumple, pero no siente. El silencio del que sonríe por fuera y se siente vacío por dentro. El silencio del que cree que algo debería ser distinto, pero no sabe cómo cambiarlo. Por eso esta historia sigue siendo actual. Porque la Navidad no pertenece solo a un momento histórico. Pertenece a todo corazón que ha aprendido a vivir en la espera. El silencio antes de la luz no es un error del camino. Es parte del proceso. Es el espacio donde el deseo se afina. Donde la soberbia se cae. Donde el ser humano reconoce, aunque no lo diga en voz alta, que no puede salvarse solo. Ese reconocimiento no siempre es consciente. A veces se manifiesta como tristeza.
o como cansancio, o como apatía. Pero en el fondo, es la misma confesión silenciosa: necesito algo más. La Navidad comienza ahí. No en el pesebre todavía, sino en ese punto interior donde la vida deja de fingir que todo está bien. Donde la humanidad, sin palabras, admite su fragilidad. Dios no interrumpe ese silencio con ruido. Lo respeta, lo habita, lo acompaña. Porque solo quien respeta el silencio del otro puede traer una palabra que sane. Antes de que hubiera ángeles hubo noche. Antes de que hubiera luz, hubo cansancio. Antes de que hubiera esperanza explícita, hubo un anhelo mudo. Y es ahí, en ese lugar profundo, donde la historia comienza a gestarse. No desde el poder, no desde la grandeza, sino desde la comprensión absoluta de lo humano. La Navidad no irrumpe como solución mágica. Nace como presencia, como una forma nueva de estar, como una respuesta que no elimina la noche, pero la ilumina desde dentro. Este primer bloque no trae respuestas todavía. Trae contexto, trae verdad, trae una mirada honesta sobre el estado del mundo antes del nacimiento. Porque sin entender la noche, la luz se trivializa. Y la Navidad no es trivial. Es profundamente humana. En el siguiente paso, la voz se adentrará en una historia concreta. En un pueblo específico. En una espera particular. Porque la luz no nace en abstracto. Nace en una historia real, con nombres, con heridas, con opresión y con esperanza desgastada. Y allí, en medio de esa historia, algo comienza a moverse. No con estruendo, sino con una suavidad que solo puede percibirse cuando el corazón ha aprendido a escuchar el silencio. Un pueblo herido que sigue esperando. El silencio del que hablamos no flotaba en el aire sin rostro. Tenía cuerpo. Tenía historia. Tenía un pueblo concreto que lo cargaba día tras día. La espera no era abstracta, era la experiencia cotidiana de una comunidad que había aprendido a vivir con la promesa sin ver su cumplimiento. Israel era ese pueblo. Un pueblo marcado por la memoria. Por relatos antiguos que hablaban de liberación, de alianza, de un Dios cercano que había sacado a sus padres de la esclavitud. Historias que se contaban alrededor del fuego, que se repetían en las fiestas, que se grababan en el corazón desde la infancia. Pero esas historias comenzaban a sentirse lejanas. No falsas, pero sí distantes. Porque la realidad presente no se parecía a la promesa. El pueblo vivía bajo dominio extranjero. Imperios que se sucedían uno tras otro. Cambiaban los nombres de los gobernantes, pero no la sensación de opresión. Impuestos abusivos. Falta de voz. Humillación cotidiana. La vida seguía, pero siempre con la conciencia de no ser del todo libre. Y esa herida no era solo política. Era interior. Cuando una comunidad vive mucho tiempo sometida, algo se quiebra por dentro. Se empieza a dudar del propio valor. Se normaliza la injusticia. Se aprende a bajar la cabeza. La esperanza no desaparece, pero se vuelve frágil, casi tímida. El pueblo seguía esperando al Mesías. Pero ya no con la fuerza de antes. La espera se había vuelto pesada. Cansada. Mezclada con decepción. Algunos esperaban un libertador poderoso, un líder que rompiera las cadenas visibles. Otros ya no esperaban nada. Cumplían la ley, seguían las tradiciones, pero sin fuego interior. Había una fe cansada. No una fe rebelde. No una fe negada. Una fe agotada por el paso del tiempo. Por las promesas que parecían tardar demasiado. Por la sensación de que Dios estaba lejos, ocupado, o en silencio. Muchos seguían orando. Pero sus oraciones ya no eran gritos. Eran suspiros. Peticiones suaves. Casi resignadas. Como quien pide sin estar seguro de ser escuchado, pero pide igual, porque no sabe vivir sin hacerlo. Ese es un tipo de fe muy humano. Una fe que no tiene respuestas, pero tampoco se va. Una fe que sobrevive más por costumbre que por entusiasmo, pero que, aún así, guarda algo sagrado. Dios no desprecia esa fe. La historia bíblica no idealiza a este pueblo. No lo presenta como perfecto ni fuerte. Lo muestra herido, dividido, cansado. Personas que discutían entre sí sobre el sentido de la ley, sobre la manera correcta de vivir, sobre cómo interpretar la promesa. Un pueblo buscando sostener su identidad en medio de la presión constante. La herida también era espiritual. Porque cuando la fe se vive mucho tiempo como obligación y no como encuentro, algo se endurece. La ley, que había sido dada para cuidar la vida, a veces se había vuelto pesada. No por su esencia, sino por el miedo a equivocarse. Por la necesidad de cumplir para no perder lo poco que se sentía seguro.
Muchos vivían tratando de hacer lo correcto, pero con el corazón cansado. Otros habían dejado de intentarlo. Y entre unos y otros, la espera continuaba. El pueblo estaba dividido entre quienes seguían creyendo que algo iba a pasar y quienes pensaban que la historia ya estaba escrita y que nada cambiaría. Esa división no es extraña. Aparece siempre que la espera se alarga demasiado. Pero incluso en ese cansancio había algo vivo. Una chispa que no se había apagado del todo. Un deseo profundo de que la historia no terminara así. De que el dolor no fuera la última palabra. De que la injusticia no tuviera la razón final. Ese deseo no siempre se expresaba en palabras religiosas. A veces se manifestaba como rabia. O como tristeza. O como nostalgia por un pasado que parecía mejor. Pero en el fondo era la misma búsqueda, sentido. El pueblo esperaba, aunque no supiera exactamente qué. Esperaba alivio. Esperaba justicia. Esperaba consuelo. Esperaba ser visto. Y ahí estaba la clave más profunda de todo. La espera no nacía de la certeza, sino de la herida. No era una espera segura, ni clara, ni llena de entusiasmo. Era una espera cansada, frágil, a veces silenciosa, pero real. Dios no se acercaba a un pueblo fuerte. Se acercaba a un pueblo agotado. No encontraba una fe encendida, sino una fe que apenas se sostenía. No hallaba un corazón triunfante, sino un corazón que había aprendido a resistir sin entender del todo por qué. Y aún así, ese pueblo seguía caminando. Seguía viviendo. Seguía esperando, incluso cuando la esperanza parecía demasiado débil para sostenerse sola. Porque hay algo en el corazón humano que no se apaga del todo. Un deseo profundo de que la historia no termine en dolor. De que la injusticia no tenga la última palabra. De que el silencio no sea eterno. Ese deseo no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta como nostalgia. A veces como cansancio. A veces como una tristeza difícil de explicar. Pero está ahí. Persistente. Vivo. Y es en ese punto exacto, cuando la espera ya no es fuerte, cuando la fe ya no es segura, cuando el cansancio se ha vuelto cotidiano, donde algo comienza a gestarse sin ruido. La historia no se prepara con anuncios grandiosos. Se prepara en el interior de una humanidad herida que, aun sin saberlo, está a punto de ser visitada de una forma completamente distinta a todo lo que había imaginado. La noche se vuelve más densa. El silencio más profundo. Y es precisamente ahí donde la luz comienza a tomar forma, sin imponerse, sin gritar, sin romper la fragilidad que la espera ha dejado al descubierto. Cuando la noche se vuelve demasiado larga. La espera, cuando se prolonga demasiado, cambia de forma. Ya no se siente como esperanza activa, sino como una presencia constante que acompaña cada día. Se despierta con ella, se trabaja con ella, se duerme con ella. Se vuelve parte del paisaje interior. Así estaba el mundo antes de la Navidad. No en rebeldía abierta contra Dios, sino en una resignación silenciosa. La vida seguía, pero con una sensación persistente de incompletud. Como si algo esencial faltara y nadie supiera exactamente qué era. El corazón humano había aprendido a adaptarse a esa ausencia, pero no a llenarla. La noche no siempre se presenta como oscuridad total. A veces es una penumbra constante. No duele lo suficiente como para gritar, pero pesa lo suficiente como para cansar. Es esa etapa en la que la fe no desaparece, pero ya no entusiasma. En la que la oración existe, pero se vuelve mecánica. En la que se cree, pero sin expectación. Cuando la noche se vuelve larga, el alma cambia su forma de esperar. Deja de mirar al horizonte y empieza a mirar el suelo. Aprende a vivir con lo que hay. No porque sea suficiente, sino porque no sabe qué más hacer. Muchos habían dejado de preguntarse cuándo llegaría la promesa. Otros seguían preguntando, pero sin convicción. Las palabras seguían ahí, pero el fuego se había debilitado. La espera ya no era vigilante, era cansada. Y, sin embargo, ese cansancio tenía una profundidad que no se veía a simple vista. Porque cuando la noche se alarga, se caen las ilusiones. Las expectativas exageradas se disuelven. Los deseos de soluciones rápidas desaparecen. Lo que queda es lo esencial. El anhelo verdadero, desnudo, sin adornos. El ser humano, cuando ya no espera desde la fantasía, empieza a esperar desde la necesidad real. Esa es una diferencia importante. Antes, muchos imaginaban un Salvador poderoso, una intervención espectacular, una irrupción que cambiara todo de golpe. Pero con el paso del tiempo, esas imágenes fueron perdiendo fuerza. La realidad había enseñado que la vida no suele cambiar así.
que el dolor no desaparece con un gesto grandioso, que la injusticia no se disuelve de un día para otro. La espera se volvió más humilde, más silenciosa, menos idealizada. Y en esa espera humilde, algo profundo estaba ocurriendo. El corazón humano se estaba vaciando de falsas expectativas. Se estaba quedando con lo esencial. Con una sola petición que no siempre se formulaba en palabras, pero que estaba presente en todos: no estar solos. Cuando la noche se vuelve demasiado larga, el alma deja de pedir explicaciones. Ya no busca respuestas teóricas. Busca presencia. Busca compañía. Busca sentido, incluso si no llega acompañado de soluciones inmediatas. Ese era el estado del mundo. No una humanidad desesperada que gritaba, sino una humanidad cansada que había aprendido a sobrevivir en silencio. Y ese silencio no era indiferencia. Era profundidad. Dios no llega a la superficie del ruido. Llega a la profundidad del silencio. No entra donde hay espectáculo, entra donde hay verdad. Y la verdad del mundo en ese momento era clara: la humanidad estaba agotada de sostenerse sola. La noche también tenía otro efecto. Despojaba al ser humano de la ilusión de control. Cuando todo se vuelve oscuro, uno deja de fingir que tiene el dominio de la vida. Aprende, aunque no quiera, que hay cosas que no puede manejar. Que hay límites. Que hay fragilidad. Ese aprendizaje no siempre es agradable, pero es real. Muchos habían llegado a ese punto. Al punto en que la vida ya no se sostenía desde la fuerza, sino desde la resistencia. Desde el seguir adelante aunque no hubiera claridad. Desde el aceptar que no todo se entiende. Y esa aceptación, aunque nacía del cansancio, abría un espacio nuevo. Un espacio donde algo distinto podía nacer. La noche larga tiene esa cualidad. Cuando no se huye de ella, cuando no se la tapa con distracciones, cuando no se la niega, comienza a revelar lo que realmente importa. Lo superficial pierde valor. Lo urgente deja de serlo. El corazón se vuelve más receptivo. No porque esté fuerte, sino porque está vulnerable. La vulnerabilidad es un lugar peligroso, pero también es un lugar fértil. Cuando el ser humano deja de defenderse todo el tiempo, algo se abre. Algo se ablanda. Algo se dispone. La historia de la Navidad nace en esa disposición. No en la euforia. No en el triunfo. No en la claridad absoluta. Nace en el punto en que el ser humano reconoce, aunque sea de forma silenciosa, que no puede salvarse solo. Que necesita algo más que normas, que esfuerzos, que sacrificios repetidos. La noche larga había hecho su trabajo. Había vaciado. Había desgastado. Había dejado al descubierto la fragilidad esencial del corazón humano. Y eso no es un fracaso. Es una preparación. Porque solo un corazón que reconoce su fragilidad puede recibir algo nuevo sin deformarlo. Solo quien deja de creerse autosuficiente puede acoger una presencia que no viene a imponerse, sino a acompañar. La humanidad no estaba lista porque entendiera todo. Estaba lista porque ya no entendía casi nada y aún así seguía caminando. Ese es un punto muy humano. Muy real. Muy actual. Muchos hoy viven esa misma noche. No una noche espectacular, sino una noche prolongada. Una sensación de que algo no encaja del todo. De que la vida no debería ser solo esto. De que el esfuerzo constante no está dando el descanso esperado. Y, como entonces, esa noche no es el final. Es el umbral. El momento justo antes de que algo nazca suele ser así. Oscuro. Silencioso. Incierto. No hay señales claras. No hay anuncios visibles. Solo una tensión profunda, casi imperceptible, que indica que algo se está gestando. La historia no avanza con estruendo. Avanza en silencio. En el interior de una humanidad que ya no puede sostener las mismas respuestas de siempre. Dios no interrumpe esa noche. No la rompe. No la acelera. La habita. Porque sabe que apresurar la salida impediría que el corazón esté preparado para recibir lo que viene. La noche larga no es un castigo. Es un proceso. Un proceso duro, sí, pero necesario. Porque en ella se purifican los deseos. Se ordenan las expectativas. Se afina la sensibilidad. Cuando la noche se vuelve demasiado larga, el alma deja de pedir poder y empieza a pedir sentido. Deja de pedir soluciones rápidas y empieza a pedir presencia verdadera. Y eso cambia todo. Porque lo que está por nacer no responde al deseo de espectáculo, sino al deseo de compañía. No responde a la fantasía del poder, sino a la necesidad de cercanía. La humanidad, sin saberlo, estaba lista para una respuesta distinta.
No una respuesta que resolviera todo, sino una que se quedara. No una respuesta que eliminara la noche, sino una que la iluminara desde dentro. La noche había hecho espacio. El silencio había preparado el terreno. El cansancio había limpiado las falsas expectativas. Y en ese lugar profundo, invisible para la mayoría, comenzaba a tomar forma algo pequeño. Algo frágil. Algo que no impondría, pero transformaría para siempre la manera de entender a Dios, al ser humano y a la esperanza. La historia no había terminado. Estaba a punto de comenzar de una forma que nadie había previsto. Y cuando eso sucede, casi siempre ocurre así. Sin ruido, anuncio previo. En medio de la noche más larga. No fue en palacios. Cuando finalmente algo comienza a moverse, no lo hace donde todos miran. No surge en los lugares donde el poder se exhibe, ni donde las decisiones parecen importantes, ni donde la historia suele escribirse con letras grandes. El movimiento comienza lejos. En los márgenes. En espacios que casi nadie considera dignos de atención. La humanidad llevaba siglos asociando a Dios con lo alto, con lo inaccesible, con lo imponente. Con templos majestuosos, con reyes ungidos, con ejércitos, con símbolos de autoridad. Si Dios iba a intervenir, muchos pensaban que lo haría allí. En el centro. En el lugar visible. En el punto donde todos tendrían que reconocerlo. Pero no fue así. El anuncio más importante no nació en un palacio. No se gestó entre mármoles ni cortinas finas. No fue preparado por estrategas ni protegido por guardias. No ocurrió en los corredores del poder ni en las salas donde se decidía el destino de los pueblos. Dios no eligió el escenario que el ser humano habría elegido. Ese detalle es fundamental para comprender el origen de la Navidad. Porque antes de hablar del nacimiento, hay que entender la elección del lugar. Y esa elección no es casual. Es un mensaje en sí misma. El palacio representa seguridad, control, reconocimiento. Representa la idea de que la fuerza garantiza estabilidad. Representa el mundo organizado desde arriba, donde pocos deciden y muchos obedecen. Ese modelo había dominado durante siglos. Y sigue dominando de muchas formas. Dios pudo haber entrado ahí. Pudo haber hablado desde ese lenguaje. Pudo haber usado ese poder. Pero no lo hizo. No porque no pudiera, sino porque ese no era el mensaje. El origen de la Navidad comienza con una renuncia. No una renuncia débil, sino una renuncia consciente al tipo de poder que aplasta. Dios no viene a competir en el terreno del dominio. Viene a inaugurar otra forma de presencia. Eso descoloca profundamente. Porque rompe con las expectativas más arraigadas. El ser humano espera soluciones grandes para problemas grandes. Espera intervenciones visibles para dolores profundos. Espera que lo divino se manifieste con fuerza incontestable. Pero el dolor humano no siempre se sana con demostraciones de poder. Muchas veces se sana con cercanía, con comprensión, con alguien que se atreve a estar donde duele. Por eso el origen no está en un palacio. El palacio no conoce la fragilidad cotidiana. No conoce el miedo de no llegar a fin de mes. No conoce la incertidumbre de no saber qué pasará mañana. No conoce el cansancio de quien vive a la intemperie emocional. El palacio observa el dolor desde lejos, pero no lo habita. Dios elige otro lugar porque elige otro lenguaje. Elige no hablar desde la altura, sino desde la cercanía. Elige no imponerse, sino exponerse. Elige no dominar, sino acompañar. Esa elección redefine todo. La Navidad no comienza con un acto de autoridad, sino con un gesto de humildad radical. No con una proclamación, sino con una presencia silenciosa. No con una demostración de fuerza, sino con una cercanía que desarma. Esto no es romanticismo. Es una declaración profunda sobre cómo Dios entiende al ser humano. Sobre cómo se acerca al dolor. Sobre cómo responde a la noche larga que se había extendido durante tanto tiempo. Dios no subestima el sufrimiento humano. No lo mira desde arriba con soluciones teóricas. Entra en él. Lo habita. Lo conoce desde dentro. El palacio habría sido un lugar lógico, estratégico, impactante. Pero habría hablado el mismo idioma de siempre. El idioma del poder que se impone. Y ese idioma ya había demostrado sus límites. La humanidad no necesitaba más poder, necesitaba sentido, no necesitaba más control, necesitaba consuelo, no necesitaba más estructuras, necesitaba presencia. Por eso la elección del lugar es tan reveladora. Porque dice más que cualquier discurso. Dice que Dios no se identifica con el privilegio. Que no se alía con la comodidad. Que no legitima la desigualdad como forma de salvación.
Dice que el centro de la historia no está donde todos creen. Esta elección también confronta al corazón humano, porque revela cuánto valoramos el brillo externo, cuánto confiamos en la fuerza visible, cuánto esperamos que lo importante llegue envuelto en grandeza. La Navidad cuestiona esa lógica desde su origen. No fue en palacios porque la solución no venía desde arriba, venía desde abajo, desde lo pequeño, desde lo frágil, desde lo que no parece suficiente. Y esa elección tiene consecuencias profundas. Porque si Dios no nace en el centro del poder, entonces el valor ya no se mide por la posición. Si Dios no se presenta desde el dominio, entonces la autoridad ya no se define por la fuerza. Si Dios no elige el palacio, entonces la vida cotidiana adquiere un valor sagrado inesperado. Lo que parecía insignificante se vuelve central. Lo débil se vuelve portador de sentido. Lo marginal se vuelve lugar de revelación. Eso cambia la manera de mirar el mundo. El origen de la Navidad no solo cuenta una historia antigua. Plantea una pregunta actual, ¿dónde esperamos hoy que aparezca la respuesta? ¿En qué palacios modernos depositamos nuestra confianza? ¿En qué estructuras creemos que se resolverá el vacío interior? Seguimos esperando soluciones espectaculares, cambios rápidos, intervenciones externas que arreglen lo que está roto por dentro. Pero la Navidad insiste en otra dirección. Insiste en que la transformación comienza en lo cotidiano, en lo que no llama la atención, en lo que ocurre lejos del aplauso. El palacio ofrece seguridad aparente, pero no ofrece intimidad, no ofrece verdad, no ofrece contacto real con la fragilidad humana. Por eso no podía ser el lugar de origen. Dios no llega para impresionar a los poderosos, llega para sostener a los cansados. No llega para ser admirado, llega para ser encontrado. Y eso cambia completamente el tipo de relación que propone. No es una relación de distancia reverencial. Es una relación de cercanía vulnerable. No es un Dios que exige desde arriba. Es un Dios que se acerca desde abajo. El origen de la Navidad comienza con esa decisión silenciosa. Una decisión que redefine el concepto de grandeza, que reconfigura la idea de salvación, que cuestiona la forma en que se ha entendido el poder durante siglos. No fue en palacios porque el corazón humano no se sana desde el poder, sino desde la presencia. No se transforma desde la imposición, sino desde el acompañamiento. No se ordena desde el miedo, sino desde la cercanía que comprende. Y esa elección, tan sencilla y tan radical a la vez, prepara el terreno para todo lo que vendrá después. Porque si Dios no elige el palacio, tampoco elegirá el ruido. Tampoco elegirá la imposición. Tampoco elegirá el espectáculo. Elegirá lo pequeño, lo frágil, lo humano. Y esa elección, aunque pase desapercibida para muchos, es el punto exacto donde la historia comienza a cambiar sin hacer ruido. La Navidad empieza ahí. No donde el mundo esperaba, sino donde el corazón necesitaba. No fue a los que mandaban. Si no fue en palacios, tampoco fue a quienes mandaban. La lógica continúa, profunda y coherente. Porque no solo importa el lugar donde algo nace, sino a quien se le confía primero. La humanidad estaba acostumbrada a que los mensajes importantes bajaran desde arriba. Reyes, sacerdotes, líderes, autoridades. Siempre los mismos intermediarios. Siempre los que tenían voz, poder, reconocimiento. Si Dios iba a hablar, muchos pensaban que lo haría a través de ellos. De los que sabían. De los que controlaban. De los que estaban preparados. Pero no fue así. El anuncio no llegó a quienes ocupaban los primeros lugares. No llegó a quienes se sentían seguros en su posición. No llegó a quienes creían tener claridad sobre Dios, la ley y el orden del mundo. Llegó a personas comunes, vulnerables, sin prestigio, sin influencia. Llegó a una joven, a un hombre sencillo, a quienes no tenían garantías. María no representaba poder. Representaba disponibilidad. No tenía títulos, ni experiencia política, ni autoridad religiosa. Era una muchacha de un pueblo pequeño, de una vida simple, atravesada por las mismas incertidumbres que cualquier otra. Su vida no parecía especial a los ojos del mundo. Y, sin embargo, ahí se abre el espacio. José tampoco encajaba en la imagen del elegido ideal. No era un líder, ni un guerrero, ni un sabio reconocido. Era un trabajador. Un hombre que conocía el esfuerzo diario, la responsabilidad silenciosa, la vida sin aplausos. Un hombre que no controlaba los acontecimientos, pero que estaba dispuesto a responder con fidelidad a lo que se le confiaba. Dios no elige a quienes mandan. Elige a quienes pueden escuchar.
Ese detalle es crucial, porque el poder suele endurecer el corazón. La autoridad prolongada suele generar certezas rígidas. Quien manda demasiado tiempo corre el riesgo de dejar de escuchar, de creer que ya sabe, de defender su posición antes que la verdad. La Navidad no necesita corazones blindados, necesita corazones abiertos. No necesita certezas absolutas, necesita disponibilidad. No necesita control, necesita confianza. María no entiende todo. Pregunta, se asombra, tiene miedo, no recibe un plan detallado. No se le explican las consecuencias futuras. Solo recibe una invitación profunda, desconcertante, que toca lo más íntimo de su vida. Y su respuesta no nace del entendimiento completo, sino de la confianza. Ese gesto es profundamente humano. José también atraviesa su propia noche. No recibe claridad inmediata. No tiene certezas absolutas. Vive el conflicto interior, la duda, el miedo al que dirán, la tensión entre la ley y la compasión. Y su respuesta tampoco nace del control, sino de la obediencia interior a una voz que lo invita a cuidar, no a dominar. Dios no confía su entrada al mundo a quienes mandan, porque quienes mandan suelen proteger estructuras. Dios confía su entrada a quienes cuidan personas. Esa diferencia lo cambia todo. El poder busca sostener sistemas. El cuidado busca sostener vidas. Y la Navidad no viene a reforzar sistemas, viene a sostener la fragilidad humana. Por eso el anuncio no se hace desde la cima, sino desde el borde. Esto rompe profundamente la lógica religiosa y social de la época. Y también la nuestra. Porque seguimos creyendo, muchas veces, que lo importante debe venir de arriba. Que lo verdadero debe ser avalado por autoridad. Que lo valioso debe ser reconocido públicamente. La Navidad contradice eso desde su origen. El mensaje no se confía a quienes tienen poder para imponerlo, sino a quienes tienen corazón para recibirlo. No se deposita en manos fuertes, sino en manos temblorosas. No se entrega a quienes controlan, sino a quienes aceptan no controlar. Ese gesto revela algo esencial sobre Dios. Confía más en la fragilidad honesta que en la fortaleza autosuficiente. Prefiere la apertura a la certeza rígida. Prefiere el temblor que escucha a la seguridad que no duda. María y José no entienden completamente lo que está ocurriendo. Y eso no los invalida. Al contrario, los hace el lugar adecuado. Porque lo que van a hacer no puede ser reducido a explicaciones. No puede ser poseído. No puede ser usado. Solo puede ser acogido. Dios no busca portavoces que dominen el mensaje. Busca vidas que lo encarnen. No busca discursos perfectos. Busca presencia fiel. No busca control. Busca entrega. Y esa elección también protege el mensaje. Porque cuando algo nace en manos del poder, corre el riesgo de ser manipulado. De ser usado. De ser adaptado a intereses. La fragilidad, en cambio, no manipula. Solo recibe y cuida. La Navidad no entra al mundo con estrategia política. Entra con vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es su fuerza. Esto también habla a cada persona que siente que no es suficiente. Que no tiene la preparación adecuada. Que no ocupa el lugar correcto. Que no tiene autoridad para ser parte de algo grande. La historia desmiente esa idea. La Navidad dice que no hace falta mandar para ser elegido. No hace falta destacar para ser parte. No hace falta entender todo para responder con fidelidad. Hace falta escuchar, abrirse, confiar. El anuncio no se hace a quienes mandan porque quienes mandan suelen estar demasiado ocupados sosteniendo su posición. La fragilidad, en cambio, tiene espacio. Tiene silencio. Tiene preguntas. Y en ese espacio, la palabra puede entrar sin romper nada. La humanidad había esperado durante mucho tiempo una intervención poderosa. Y Dios responde con una invitación íntima. No convoca ejércitos. Convoca corazones. No exige. Propone. Ese modo de actuar no es improvisado. Es profundamente coherente con todo lo que vendrá después. La vida de Jesús no será una vida de dominio. Será una vida de cercanía. No será una vida de imposición. Será una vida de encuentro. El origen ya contiene el mensaje completo. La Navidad no necesita testigos poderosos para validarse. Se sostiene por sí misma. Se encarna en la vida cotidiana. Camina entre personas comunes. Se hace presente en decisiones pequeñas, silenciosas, fieles. María sigue siendo joven. José sigue siendo trabajador. Nada externo los convierte en grandes a los ojos del mundo. Pero algo interno los transforma en espacio de revelación.
Y eso es profundamente sanador. Porque libera al ser humano de la idea de que solo los fuertes, los preparados o los exitosos pueden ser parte de lo sagrado. La Navidad dice lo contrario. Dice que lo sagrado se acerca precisamente a lo que no brilla, a lo que duda, a lo que tiembla. Dios no entra al mundo a través del mando. Entra a través de la confianza. No se instala en el control. Se entrega al cuidado. Y esa forma de entrar redefine para siempre el significado de autoridad, de poder y de grandeza. La grandeza ya no está en mandar. Está en cuidar. Ya no está en imponerse. Está en acompañar. Ya no está en controlar. Está en confiar. Así, sin ruido, sin jerarquías visibles, sin avales oficiales, el mensaje comienza a abrirse paso. No en los centros del poder, sino en la intimidad de vidas sencillas que aceptan ser espacio para algo que la supera. Y esa decisión silenciosa cambia la historia, no porque imponga una nueva estructura, sino porque inaugura una nueva manera de estar en el mundo. El mensaje que no hace ruido. Cuando el mensaje finalmente llega, no lo hace como el mundo espera. No irrumpe con estruendo, no impone su presencia, no obliga a nadie a creer. Llega con suavidad. Con una delicadeza que respeta el ritmo humano. Con una forma que no invade, sino que invita. El anuncio no cae como un decreto. Se ofrece como una posibilidad. Eso lo cambia todo. La humanidad estaba acostumbrada a mensajes que venían acompañados de miedo. Órdenes que exigían obediencia. Palabras que imponían consecuencias. La historia estaba llena de voces que gritaban desde arriba, reclamando sumisión, controlando conductas, marcando límites desde la amenaza. Pero este mensaje es distinto. No busca dominar, controlar, someter. Se acerca con respeto. Como quien sabe que el corazón humano solo puede abrirse si no se siente atacado. Como quien entiende que la fe verdadera no nace de la presión, sino de la libertad. El anuncio no anula la voluntad de quienes lo reciben. No les quita la posibilidad de decir no. No los arrastra a una historia que no eligieron. Les habla al interior, no al miedo. Les propone, no les impone. Eso revela algo profundamente sanador. Dios no necesita obligar para ser escuchado. El mensaje que inaugura la Navidad se mueve en otro registro. No se presenta como una verdad que aplasta, sino como una verdad que se confía. No se grita para vencer resistencias, se susurra para no romper la fragilidad. Y esa forma de hablar dice tanto como el contenido mismo. Porque lo que está por nacer no puede ser recibido desde la imposición. No puede ser entendido desde la fuerza. No puede ser sostenido desde el control. Solo puede ser acogido desde la apertura interior. Por eso el mensaje no hace ruido. El ruido suele nacer de la inseguridad. De la necesidad de convencer. De la urgencia por ser reconocido. Este mensaje no necesita nada de eso. Sabe lo que es. Sabe a dónde va. Sabe que no todos lo recibirán. Y aún así, se ofrece con paciencia. El anuncio respeta los tiempos. Respeta las dudas. Respeta el proceso interior de quienes lo escuchan. No exige una comprensión inmediata. No demanda una fe perfecta. Acepta el temblor, la pregunta, el desconcierto. Ese respeto es profundamente humano. Dios no entra a la historia empujando. Entra llamando suavemente. Como quien toca una puerta y espera. Como quien sabe que forzar la entrada destruiría aquello que quiere habitar. El mensaje que no hace ruido no busca espectáculo. Busca verdad. No se apoya en el impacto emocional, sino en la profundidad. No seduce con promesas grandiosas, sino con una presencia que acompaña. Ese tipo de mensaje no suele ser reconocido de inmediato. Pasa desapercibido para muchos. Se pierde entre el ruido cotidiano. No compite por atención. No reclama espacio. Simplemente está. Y, sin embargo, es ese mensaje el que transforma de verdad. Porque entra sin defensas. Llega a lugares donde el grito no puede entrar. Se cuela en los espacios internos donde el ruido no llega. Toca heridas que no tolerarían la imposición. Se posa en silencios que necesitan ser respetados. El mensaje que no hace ruido no busca convencer a la razón antes de tocar el corazón. Se dirige a la experiencia humana, no a la teoría. Habla de vida, no de conceptos. De presencia, no de explicaciones. Por eso, cuando llega, no se entiende del todo. Se siente primero. Se intuye. Se percibe como algo distinto. Como una paz extraña. Como una invitación que no se puede explicar completamente, pero que resuena. La Navidad comienza así. No con claridad absoluta, sino con una certeza suave.
No con pruebas irrefutables, sino con una confianza naciente. No con dominio, sino con intimidad. Este mensaje no promete eliminar el dolor de inmediato. No promete resolver todas las injusticias. No promete una vida sin conflictos. Promete algo más profundo, no estar solo en medio de todo eso. Y esa promesa no necesita gritarse para ser verdadera. El mensaje que no hace ruido entiende algo esencial del ser humano. Cuando alguien ha vivido demasiado tiempo en la noche, no necesita luces cegadoras. Necesita una llama pequeña que no lo lastime. Algo que pueda acercarse sin miedo. Por eso la luz que está por nacer no deslumbra. Ilumina lo suficiente para dar calor. Para permitir ver el próximo paso. Para recordar que la oscuridad no es infinita. Este mensaje tampoco desprecia la inteligencia. No la sustituye. Pero no la coloca como condición. No dice, entiende todo primero y luego cree. Dice, camina, y en el camino comprenderás. Eso libera al ser humano de la presión de tener respuestas inmediatas. Le permite vivir la fe como proceso, no como examen. Como relación, no como cumplimiento. La Navidad no introduce una nueva ideología. Introduce una forma nueva de presencia. Y esa presencia se anuncia sin ruido porque el ruido suele imponer distancia. La suavidad, en cambio, permite cercanía. Dios no se presenta como un concepto a aceptar, sino como una vida que se ofrece. No como una teoría que convencer, sino como una experiencia que acompañar. Ese modo de anunciar también protege la libertad. Nadie es obligado a recibirlo. Nadie es castigado por dudar. Nadie es excluido por no entender. La invitación permanece abierta, sin condiciones previas. Y eso es profundamente sanador para una humanidad cansada de exigencias, de mandatos, de cargas imposibles de sostener. El mensaje que no hace ruido se adapta al ritmo de cada corazón. No acelera procesos. No exige resultados. Confía en que lo verdadero, cuando es recibido, crece por sí mismo. Así comienza a gestarse algo completamente nuevo. No una religión del miedo, sino una relación de cercanía. No una estructura rígida, sino una vida compartida. No un sistema que controla, sino una presencia que acompaña. La Navidad no empieza con una orden. Empieza con una invitación. Y esa invitación es tan respetuosa que muchos pueden pasar de largo sin notarla. Pero quienes la perciben, aunque no la comprendan del todo, sienten que algo se acomoda por dentro. Que algo encuentra su lugar. Que la noche ya no pesa igual. El mensaje que no hace ruido no se impone al mundo. Se infiltra en él. Poco a poco. Vida a vida. Corazón a corazón. Sin prisa. Sin violencia. Sin necesidad de imponerse. Y así, casi sin que nadie lo note, el anuncio ya está en marcha. No en las plazas públicas. No en los centros de poder. Sino en el interior de personas comunes que comienzan a caminar con una certeza nueva, suave, silenciosa. Algo ha sido dicho, ha sido confiado, ha comenzado a moverse. Y no hará ruido. Porque lo que está por nacer no necesita imponerse para transformar. El pesebre. El nacimiento no ocurre donde el mundo esperaría. No hay preparación visible. No hay escenario digno según los criterios humanos. Hay urgencia, hay desplazamiento, hay cansancio acumulado. Hay una pareja caminando sin saber exactamente dónde terminará la noche. El pesebre no es una elección romántica. Es consecuencia. Consecuencia de un mundo que no tiene espacio. Consecuencia de una historia que sigue funcionando desde la exclusión. Consecuencia de una realidad donde lo frágil no encuentra lugar fácilmente. Ese detalle es esencial. La Navidad no comienza con un acto voluntario de pobreza simbólica. Comienza con una realidad concreta, no hay lugar. No hay espacio. No hay comodidad. No hay seguridad. Y en ese contexto nace la vida que cambiará la manera de entender a Dios. El pesebre no es solo un lugar físico. Es un signo. Un lenguaje silencioso que dice algo profundo sobre cómo Dios elige entrar en la historia humana. No entra donde todo está ordenado. Entra donde hay límite. Donde hay precariedad. Donde la vida se sostiene como puede. Un pesebre es un espacio destinado a los animales. Un lugar funcional, no digno según los parámetros humanos. Un sitio sin intimidad, sin protección adecuada, sin honor. Y, sin embargo, es ahí donde ocurre el nacimiento. No porque Dios desprecie lo humano, sino porque conoce la realidad humana. Conoce la falta de espacio. Conoce el rechazo silencioso. Conoce el cansancio de quien llega tarde, de quien no encuentra donde descansar. La vida nace ahí,
no como protesta, sino como revelación. El pesebre dice que Dios no espera condiciones ideales para acercarse. No exige que la vida esté resuelta para hacerse presente. No pide orden previo para entrar. Se hace presente en medio del desorden real, sin condiciones. Ese gesto cambia profundamente la imagen de Dios. Ya no es un Dios que espera perfección para acercarse. Es un Dios que se acerca precisamente cuando la perfección es imposible. El pesebre habla también del cuerpo frágil, del cuerpo vulnerable, del cuerpo expuesto al frío, al ruido, al riesgo. La encarnación no es una idea espiritual abstracta. Es una realidad corporal. Dios acepta el cuerpo. Acepta la necesidad. Acepta la dependencia. Un recién nacido no controla nada. No decide. No se defiende. No se sostiene solo. Necesita brazos. Necesita calor. Necesita cuidado constante. Dios elige esa forma de entrada. No como metáfora, sino como realidad. Eso tiene un peso enorme. Porque el cuerpo humano ha sido, muchas veces, lugar de vergüenza, de juicio, de control. Y aquí, el cuerpo se vuelve lugar sagrado. Lugar de presencia. Lugar de revelación. El pesebre sostiene un cuerpo que no puede valerse por sí mismo. Dios no entra como fuerza. Entra como necesidad. Ese detalle confronta profundamente al corazón humano. Porque revela que la fragilidad no es un error del camino, sino parte del misterio. Que la dependencia no es humillación, sino condición humana. Que necesitar no es debilidad moral, sino verdad existencial. El pesebre también habla del rechazo. No hay lugar en la posada. No hay espacio preparado. No hay prioridad. La vida llega y no encuentra donde ser recibida. Eso no es un accidente. Es parte de la historia humana. Muchas veces, lo que más importa llega cuando no hay espacio. Cuando la agenda está llena. Cuando el corazón está saturado. Cuando la vida ya está organizada de otra manera. Y entonces, lo esencial queda fuera. La Navidad no idealiza esa realidad. La muestra. Dios no entra porque el mundo esté listo. Entra porque el mundo no lo está. Entra para habitar esa falta de espacio. Para decir que incluso ahí pueden hacer algo verdadero. El pesebre no es cómodo. No es cálido. No es seguro. Pero es real. Y eso importa más que cualquier escenario perfecto. Porque la transformación no ocurre en lo ideal, sino en lo real. Ese nacimiento no viene acompañado de explicaciones. Nadie explica lo que está pasando. No hay discurso. No hay interpretación inmediata. Hay vida. Hay respiración. Hay llanto. Hay una madre cansada. Hay un padre que cuida. Hay silencio alrededor. La grandeza no se manifiesta como espectáculo. Se manifiesta como presencia sostenida en la fragilidad. El pesebre también habla de cercanía. Está a ras de suelo. No hay altura. No hay distancia. Todo ocurre al nivel de la tierra. Al nivel de lo humano. Al nivel de lo que se puede tocar. Dios no observa desde lejos. Está ahí. En el suelo. En la precariedad. En el frío. En la intemperie. No se reserva. Se expone. Eso redefine completamente la relación entre lo divino y lo humano. Ya no hay un arriba inalcanzable. Hay un abajo compartido. Ya no hay un Dios distante. Hay un Dios cercano hasta lo vulnerable. El pesebre no grita poder. Susurra compañía. Y ese susurro tiene un impacto profundo. Porque quien ha vivido la exclusión reconoce ese lenguaje. Quien ha sido dejado afuera entiende ese gesto. Quien no ha encontrado lugar se siente visto. La Navidad no promete eliminar la exclusión de inmediato. Pero promete que la exclusión no es el final de la historia. Promete que incluso ahí pueden hacer sentido. Que incluso ahí puede haber presencia. El pesebre no cambia las estructuras del mundo en ese momento. No derroca imperios. No modifica leyes. Pero introduce algo que las estructuras no pueden controlar, una presencia que acompaña desde dentro. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Porque la vida que nace en el pesebre crecerá caminando entre la gente. Tocando heridas. Escuchando historias. Compartiendo mesas. No se aislará en templos. No se protegerá en palacios. Vivirá en el mismo registro en el que nació. La coherencia es total. El origen ya contiene el camino. La forma de nacer anticipa la forma de vivir. El pesebre no es una excepción. Es la declaración inicial. Dios no entra a la historia para ocupar un lugar privilegiado. Entra para ocupar el lugar que nadie quiere. El lugar de la fragilidad.
el lugar del límite, el lugar donde la vida necesita ser cuidada. Ese gesto no busca conmover emocionalmente, busca revelar una verdad profunda: lo sagrado no está separado de lo humano. Está en lo humano cuando es vivido con verdad. El pesebre dignifica lo pequeño, lo cotidiano, lo que no brilla, lo que no se muestra, lo que no recibe aplauso. Y al hacerlo, devuelve valor a millones de vidas que transcurren en esos mismos márgenes. La Navidad comienza ahí, no como un evento extraordinario, sino como una presencia extraordinariamente cercana. Un niño envuelto en pobreza, un lugar improvisado, un silencio cargado de significado. Nada parece cambiar afuera, pero algo esencial ha cambiado dentro de la historia humana. Dios ya no es solo el que habla desde lo alto, es el que nace abajo, el que necesita abrazos, el que acepta ser cuidado. Y ese cambio es irreversible. El pesebre queda como memoria viva, como signo permanente, como recordatorio de que la verdadera grandeza no se impone, se ofrece. No domina, acompaña. No excluye, habita. La vida ha comenzado a hablar en un lenguaje nuevo. Un lenguaje que no necesita palabras grandes. Un lenguaje que se entiende desde la experiencia humana más básica, la fragilidad compartida. Y desde ese lugar, sin ruido, sin condiciones, sin exigencias, la historia empieza a reescribirse. La noche. No es un detalle menor que el nacimiento ocurra de noche. La noche no es solo una franja del tiempo. Es un lenguaje. Un espacio simbólico donde la vida se revela de otra manera. Donde lo visible se apaga y lo esencial comienza a sentirse. La noche envuelve el pesebre como un manto silencioso. No hay testigos numerosos. No hay ruido. No hay movimiento constante. Hay quietud. Hay sombras. Hay un mundo que duerme sin saber que algo decisivo está ocurriendo. La noche protege lo frágil. En la noche, los sonidos se atenúan. Los gestos se vuelven cuidadosos. Las palabras sobran. Todo invita a bajar el ritmo. A escuchar de otra manera. A estar presente sin intervenir demasiado. Ese ambiente no es casual. Es coherente con lo que están haciendo. La luz que llega no lo hace para competir con otras luces. No necesita ser vista desde lejos. No busca destacar. Se enciende en un espacio donde la oscuridad permite que incluso una llama pequeña tenga sentido. La noche no humilla a la luz. La recibe. Durante siglos, la noche había sido símbolo de miedo, de peligro, de incertidumbre. El lugar donde acechan amenazas invisibles. Donde el ser humano se siente más vulnerable. Donde el control se pierde y la imaginación se activa. Y es ahí donde nace la vida que traerá una forma nueva de habitar la noche. Dios no evita la oscuridad. No espera a que amanezca para entrar en la historia. No elige el momento más visible, sino el más frágil. El momento en que el ser humano reconoce, sin disfraces, su límite. La noche no se opone a Dios. Es el lugar que Dios elige. Eso transforma completamente la manera de entender la oscuridad. Ya no es solo ausencia. Ya no es solo amenaza. Se convierte en espacio de gestación. En vientre silencioso donde algo nuevo puede nacer sin ser violentado. La noche cuida el proceso. Quien ha atravesado una noche larga sabe que no todo se resuelve con claridad inmediata. Que hay momentos en los que ver demasiado pronto puede asustar. Que hay procesos que necesitan sombra para crecer. Que hay verdades que no pueden ser expuestas sin romperse. El nacimiento ocurre en ese registro. La noche permite que lo que nace no sea poseído, ni analizado, ni juzgado de inmediato. Permite que la vida simplemente sea. Que respire. Que se acomode. Que encuentre su ritmo. Dios no llega con respuestas a plena luz del día. Llega con presencia en la noche. Y esa presencia no elimina la oscuridad, pero la habita. La vuelve menos hostil. La transforma en espacio compartido. La noche también iguala. En la oscuridad, las jerarquías se diluyen. Los títulos pierden peso. Las diferencias se atenúan. Todos necesitan descanso. Todos dependen de la misma fragilidad. En la noche, nadie manda del todo. Eso hace de la noche el lugar adecuado para un nacimiento que viene a redefinir el poder. No desde la imposición, sino desde la cercanía. No desde el control, sino desde la confianza. La noche no pregunta. No exige explicaciones. No presiona. Simplemente acoge. El niño nace sin ser interrogado. Sin ser evaluado. Sin ser comparado. Nace y basta. Su existencia no necesita justificación. Su valor no depende de lo que haga. Es valioso porque es.
Ese mensaje es profundo. Porque en un mundo donde el valor suele medirse por el rendimiento, por la utilidad, por la visibilidad, la noche ofrece otro criterio. El criterio del ser, del estar, del existir sin condiciones. La noche es también el espacio donde las heridas suelen doler más. Cuando el ruido del día se apaga, lo no resuelto emerge. Los pensamientos se intensifican. Las emociones encuentran lugar. La vulnerabilidad se hace evidente. Dios no evita ese momento. Entra ahí. La Navidad no es una respuesta que tapa el dolor. Es una presencia que se queda con él. Que no huye cuando la noche se vuelve densa. Que no desaparece cuando el miedo aparece. La noche del nacimiento no es idílica. No es perfecta. Es real. Hay frío. Hay incomodidad. Hay incertidumbre. Hay una madre cansada. Hay un padre que intenta proteger sin tener control total. Hay un recién nacido expuesto. La noche no maquilla nada. Lo muestra tal como es. Y en ese escenario, la vida no solo nace. Se revela una forma nueva de estar en el mundo. Una forma que no exige condiciones ideales. Una forma que no espera a que todo esté claro. Una forma que se anima a existir incluso en medio de la fragilidad. La noche también habla del ritmo de Dios. No acelera. No apura. No impone tiempos humanos. Respeta el proceso. Respeta el crecimiento. Respeta el silencio necesario para que algo profundo se asiente. La historia no se precipita. Se gesta. Muchos esperan que la luz llegue para eliminar la noche. Pero aquí ocurre algo distinto. La luz nace dentro de la noche. No la niega. No la combate. La acompaña. La transforma desde dentro. Eso cambia la manera de atravesar las propias noches. Porque ya no son solo espacios a soportar hasta que pase el dolor. Se convierten en lugares donde algo puede estar naciendo, incluso si todavía no se ve con claridad. La noche del nacimiento no promete que todo será fácil a partir de ahora. No garantiza ausencia de sufrimiento. Garantiza presencia en medio de él. Garantiza que la oscuridad no está sola. Ese es un consuelo profundo. Real. Humano. La noche permite también la intimidad. Lo que ocurre ahí no es público. No es compartido masivamente. Es vivido por unos pocos. Y eso protege la experiencia. La mantiene a salvo del juicio inmediato, de la interpretación apresurada, de la apropiación indebida. La Navidad no se expone. Se guarda. Se cuida. La noche envuelve ese inicio como un acto de respeto. Como si la historia supiera que lo que nace necesita tiempo antes de ser mostrado. Que no todo debe ser dicho de inmediato. Que hay misterios que solo se comprenden caminando. Dios no se revela todo de golpe. Se deja descubrir. La noche del nacimiento inaugura un camino que se irá desplegando lentamente. Paso a paso. Encuentro a encuentro. Sin prisas. Sin atajos. Y eso es profundamente humano. Porque la vida no se transforma de una vez. Se transforma en el tiempo. En el proceso. En la experiencia acumulada. En la presencia constante que acompaña incluso cuando no hay claridad. La noche es el lugar donde esa presencia se hace más necesaria. Y también donde se hace más perceptible. Porque cuando las luces externas se apagan, lo interno se vuelve visible. El niño nace en la noche porque la noche es el lenguaje adecuado para hablar de vulnerabilidad compartida. De cercanía silenciosa. De cuidado sin palabras. De amor que no exige ser entendido. La noche no explica. La noche sostiene. Y ese sostén es suficiente para comenzar. Mientras el mundo duerme, algo ha cambiado. No de forma ruidosa. No de forma visible para todos. Pero de manera profunda. Irreversible. El silencio ya no es vacío. La noche ya no es solo oscuridad. Ahora es espacio habitado. La historia continúa su curso. El mundo despertará sin saber que ha sido visitado de una forma nueva. Los días seguirán. Las rutinas continuarán. Las estructuras permanecerán. Pero algo distinto ya está ahí. Algo pequeño. Algo frágil. Algo que no grita, pero que transforma. La noche ha sido testigo. El silencio ha sido guardián. La vida ha nacido sin imponer nada. Y desde esa noche, la oscuridad nunca volverá a ser la misma. Porque ya no está sola. Porque ha sido habitada. Porque en su interior, sin hacer ruido, ha comenzado a brillar una luz que no se apaga. La luz pequeña que no deslumbra. La luz no irrumpe como un relámpago. No atraviesa el cielo con estruendo. No obliga a nadie a levantar la mirada. Aparece de otra forma. Silenciosa. Discreta.
casi frágil. Una luz que no busca imponerse, sino acompañar. Ese detalle es esencial para comprender lo que está ocurriendo. El mundo había aprendido a asociar la luz con poder, con victoria, con superioridad, con claridad absoluta. La luz como algo que vence a la oscuridad por la fuerza. Algo que arrasa, que revela, que deja sin refugio. Pero la luz que nace en la Navidad no funciona así. No deslumbra. No hiere los ojos. No humilla a la noche. No expone violentamente lo que aún necesita cuidado. Es una luz pequeña. Suficiente. Humilde. Una luz que no compite con la oscuridad, sino que la habita. Esa luz no busca demostrar nada. No necesita validación. No exige reconocimiento inmediato. Simplemente está. Presente. Constante. Viva. Un niño envuelto en fragilidad no parece una respuesta definitiva. No parece una solución contundente. No parece el final de la noche. Y, sin embargo, ahí está la clave. Porque lo que nace no viene a cerrar procesos, sino a acompañarlos. No viene a eliminar la noche, sino a transformarla desde dentro. La luz pequeña no pretende reemplazar todas las sombras de inmediato. Pretende ofrecer un punto de orientación. Un lugar donde el corazón pueda descansar. Un centro desde el cual caminar sin perderse. Ese tipo de luz no se impone. Se descubre. Muchos podrían haber pasado junto al pesebre sin notarlo. No había señales espectaculares. No había discursos. No había pruebas irrefutables. Solo una presencia silenciosa que requería atención interior para ser reconocida. Y eso también es un mensaje. La verdad más profunda no se impone a la fuerza. Se ofrece. Y quien la recibe lo hace desde la libertad, no desde la presión. Desde la resonancia interior, no desde el miedo. La luz pequeña requiere cercanía. No se ve desde lejos. Hay que acercarse. Hay que detenerse. Hay que bajar el ritmo. Hay que entrar en el silencio para percibirla. Eso excluye a quienes viven apurados, distraídos, ocupados en demostrar poder o acumular control. Pero abre espacio para quienes saben detenerse, para quienes no lo tienen todo resuelto, para quienes se acercan con humildad. La luz pequeña no compite con las grandes luces del mundo. No lucha por atención. No se enfrenta a ellas. Simplemente existe en otro registro. Mientras el mundo sigue funcionando desde la lógica del brillo, del impacto, del dominio, esta luz propone otra forma de iluminar, acompañando, no cegando, orientando, no imponiendo. Esa diferencia es radical. Porque una luz que deslumbra puede impresionar, pero no siempre acompaña. Puede revelar, pero también puede dejar expuesto y vulnerable. La luz pequeña, en cambio, cuida. Permite ver sin herir. Da calor sin quemar. La fragilidad de esa luz no es una debilidad. Es su fuerza. Porque solo una luz que acepta su pequeñez puede permanecer encendida en medio de la noche sin extinguirse. El niño no trae respuestas elaboradas. No explica el sentido de la vida. No ofrece soluciones inmediatas. Trae presencia. Y esa presencia es suficiente para comenzar. La humanidad había esperado durante siglos una respuesta contundente. Algo que resolviera todo de una vez. Algo que corrigiera la historia con un solo gesto. Pero la vida no funciona así. El dolor humano no se sana con un acto único y definitivo. Se sana con acompañamiento sostenido. La luz pequeña entiende eso. No promete que todo cambiará de inmediato. Promete que no se estará solo mientras cambia. Promete que incluso cuando no haya claridad total, habrá un punto de referencia. Un centro silencioso al que volver. Esa luz no exige que la noche desaparezca para brillar. Brilla en la noche. Se alimenta del silencio. Se fortalece en la intimidad. No necesita condiciones ideales. Necesita cuidado. Y eso redefine completamente la idea de salvación. La salvación ya no es ser sacado de la noche a la fuerza. Es ser acompañado dentro de ella. No es huir de la fragilidad. Es descubrir que la fragilidad puede ser habitada con sentido. El niño no viene a enseñar desde arriba. Viene a crecer dentro de la experiencia humana. Aprende a caminar. Aprende a hablar. Aprende a relacionarse. No se presenta como alguien que lo sabe todo. Se presenta como alguien que comparte el proceso. La luz pequeña crece con el tiempo. No se impone de golpe. Se despliega lentamente. Y eso requiere paciencia. Atención. Fidelidad. La Navidad no inaugura una solución inmediata, sino un camino. Un camino donde la luz se hace más clara a medida que se camina, no antes.
Un camino donde el sentido se descubre en la experiencia, no en la explicación previa. Esa forma de actuar respeta profundamente la condición humana. No nos infantiliza. No nos obliga. No nos somete. Nos acompaña. La luz pequeña no humilla al que no ve de inmediato. No excluye al que duda. No se apaga ante la pregunta. Permanece. Espera. Confía en el tiempo. Eso es profundamente sanador para una humanidad cansada de exigencias, de perfección, de respuestas rápidas, de presiones constantes. La Navidad propone una luz que no pide resultados inmediatos. Pide presencia. Una luz que no mide el valor por la claridad, sino por la fidelidad. Una luz que no juzga la oscuridad, sino que la atraviesa con paciencia. La noche no se siente amenazada por esa luz. Se siente acompañada. Y en ese acompañamiento, algo cambia. La oscuridad deja de ser enemiga. Se vuelve contexto. Espacio de gestación. Lugar donde la vida puede crecer sin ser violentada. La luz pequeña transforma la noche sin negarla. No la elimina. La resignifica. Y eso cambia la manera de vivir las propias noches. Porque ya no se trata solo de resistir hasta que pase el dolor. Se trata de aprender a habitarlo con una presencia que no abandona. La Navidad no promete ausencia de sufrimiento. Promete sentido en medio de él. No promete respuestas totales. Promete compañía fiel. La luz pequeña no deslumbra porque no necesita convencer. Su verdad se sostiene por sí misma. No necesita imponerse para existir. No necesita ser vista por todos para ser real. Basta con que alguien se acerque. Basta con que alguien se detenga. Basta con que alguien, en medio de su propia noche, perciba que no está solo. Esa luz no se apaga con el tiempo. Crece. Se despliega. Se encarna en gestos, en palabras, en encuentros. No se queda en el pesebre. Camina. Escucha. Toca. Sana. Acompaña. Pero todo comienza ahí. En ese punto casi invisible. En esa luz que no deslumbra. En esa fragilidad que no impone. La historia no cambia por un golpe de poder, sino por una presencia que permanece. Y esa presencia comienza como una luz pequeña, suficientemente fuerte para no apagarse, suficientemente suave para no herir. La Navidad se revela así como una propuesta profunda. No todo lo que transforma necesita imponerse. No todo lo que salva necesita gritar. No todo lo que ilumina necesita deslumbrar. A veces, basta una luz pequeña, encendida en el lugar justo, para que la noche ya no sea la misma. Y desde ese instante, aunque el mundo no lo sepa, algo ha quedado encendido para siempre. Si este momento te ha tocado por dentro, si sentiste que esta historia no se quedó en palabras, sino que descendió al corazón, te invito a permanecer en este espacio. Suscribirte a este canal es una forma sencilla de seguir caminando acompañado, de seguir escuchando reflexiones y parábolas que no buscan imponer, sino sanar, ordenar y dar sentido a lo que muchas veces cuesta nombrar. Aquí compartimos historias que nacen del silencio, de la fragilidad humana, y de la certeza profunda de que incluso en la noche más larga, la vida sigue gestándose. Si estas palabras resonaron contigo, puedes quedarte, volver, escuchar con calma, y permitir que cada mensaje encuentre su lugar dentro de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar sin prisa. El camino continúa. Y no tienes que recorrerlo en soledad. Dios no vino a dominar. Cuando el nacimiento ya ha ocurrido, cuando la luz pequeña permanece encendida en silencio, comienza a revelarse con mayor claridad el sentido profundo de todo lo anterior. No a través de discursos, sino a través del contraste. Porque lo que ha nacido empieza a mostrar, sin decirlo explícitamente, lo que no es. Dios no vino a dominar. Esa afirmación, tan sencilla en apariencia, rompe con siglos de expectativas humanas. Porque la historia del mundo ha estado marcada por una idea persistente: quien tiene poder domina, quien domina controla, quien controla impone. Y durante mucho tiempo, incluso la imagen de Dios fue moldeada con esa lógica. Un Dios que castiga, que vigila, que exige, que se impone desde lo alto. Pero la Navidad desarma esa imagen desde su raíz. Nada en el nacimiento sugiere dominación. Nada indica control. Nada apunta a la imposición. Todo habla de una presencia que se ofrece, no de un poder que se ejerce. De una cercanía que respeta, no de una autoridad que aplasta. Dios no entra al mundo para gobernarlo desde afuera. Entra para habitarlo desde dentro. Eso cambia completamente la manera de entender la relación entre lo divino y lo humano.
Porque el dominio necesita distancia, necesita jerarquía, necesita separación. La presencia, en cambio, necesita cercanía, necesita contacto, necesita vulnerabilidad compartida. La Navidad no inaugura un reinado político, inaugura una forma nueva de estar. El niño no trae decretos, trae cuerpo, no trae leyes nuevas, trae respiración, no trae amenazas, trae dependencia. Ese gesto es radical, porque implica que Dios renuncia conscientemente al tipo de poder que el mundo reconoce como poder. Renuncia al control absoluto, renuncia a la imposición, renuncia a la seguridad que da estar por encima. No porque no pueda dominar, sino porque no quiere. La dominación no sana, solo organiza el miedo. Mantiene el orden, pero no cura la herida. Puede imponer silencio, pero no genera paz. Puede producir obediencia, pero no transforma el corazón. Dios no busca obediencia por miedo, busca relación. Y una relación verdadera no puede nacer desde la imposición. La historia humana ya había probado suficientes veces el modelo del dominio. Imperios que se levantaban y caían. Reyes que gobernaban con fuerza. Sistemas que prometían estabilidad y terminaban generando más dolor. El poder vertical había demostrado sus límites. La Navidad no viene a corregir ese modelo desde adentro. Viene a proponer otro completamente distinto. Un poder que no se ejerce, se ofrece. Una autoridad que no oprime, acompaña. Una grandeza que no se impone, se entrega. Eso desconcierta profundamente. Porque obliga a revisar las propias ideas sobre éxito, fuerza y control. Obliga a mirar la fragilidad no como un error, sino como un lugar legítimo de encuentro. Dios no entra para dominar la historia. Entra para caminarla. Caminar implica ritmo compartido. Implica detenerse. Implica cansarse. Implica aprender del camino mismo. Nada de eso encaja con la imagen de un Dios distante que observa desde arriba. La Navidad revela a un Dios que aprende a caminar con pies humanos, que aprende a hablar desde la experiencia, que aprende a amar desde la cercanía concreta. Eso no lo hace menos divino, lo hace profundamente humano. Y en esa humanidad compartida se revela algo nuevo, lo divino no está separado de lo humano. Se manifiesta en lo humano cuando es vivido con verdad. La dominación necesita imponer límites desde afuera. La presencia transforma desde adentro. Y esa diferencia es esencial. Cuando alguien domina, el otro obedece por temor o por conveniencia. Cuando alguien acompaña, el otro se transforma por confianza. La Navidad apuesta por la segunda vía. Dios no quiere súbditos. Quiere hijos. No quiere sometidos. Quiere personas libres. No quiere silencio forzado. Quiere escucha verdadera. Por eso el nacimiento no inaugura una religión del miedo. Inaugura una relación basada en la cercanía. No elimina la ley, pero la reinterpreta desde el amor vivido, no desde la imposición externa. La Navidad no quita responsabilidades. Cambia el lugar desde donde se viven. El dominio dice, haz esto o serás castigado. La presencia dice, camina conmigo y comprenderás. Esa diferencia cambia la experiencia espiritual completa. Porque ya no se trata de cumplir para ser aceptado, sino de ser acompañado para aprender a vivir. Ya no se trata de evitar errores por miedo, sino de crecer en conciencia por relación. Dios no vino a dominar porque dominar habría reproducido el mismo esquema que había desgastado al mundo. Habría reforzado el miedo. Habría consolidado la distancia. Habría perpetuado la herida. La Navidad interrumpe esa lógica. Interrumpe la idea de que el poder es superioridad. Interrumpe la creencia de que la autoridad necesita imponerse. Interrumpe la noción de que lo divino debe ser temido antes que amado. Y lo hace sin violencia. Sin confrontación directa. Sin destruir nada de golpe. Lo hace encarnándose. Viviendo. Acompañando. Ese modo de actuar es profundamente respetuoso con la libertad humana. Dios no obliga a nadie a seguirlo. No exige adhesión inmediata. No castiga la duda. No excluye la pregunta. Camina. Y quien quiera, camina con él. Ese respeto es parte esencial del mensaje. Porque solo desde la libertad puede nacer una transformación auténtica. Lo impuesto puede generar orden externo, pero no genera cambio interior. La Navidad apuesta por el cambio interior. Por eso el niño no nace para ser rey en el sentido humano. Nace para mostrar otra forma de reinar, sirviendo, escuchando, compartiendo la vida cotidiana. Un reinado sin trono, sin ejército, sin coerción.
Ese reinado no se mide por territorios conquistados, sino por corazones tocados. No se impone por fuerza, se expande por resonancia. No se defiende con violencia, se sostiene con fidelidad. Dios no vino a dominar porque la vida no se sana desde el dominio. Se sana desde la cercanía sostenida. Desde la presencia que no abandona cuando el camino se vuelve difícil. La Navidad nos invita a revisar también nuestras propias formas de relacionarnos. ¿Cuántas veces intentamos controlar para sentirnos seguros? ¿Cuántas veces imponemos para no enfrentar la fragilidad? ¿Cuántas veces confundimos autoridad con dominación? La historia del nacimiento propone otra manera de estar. Una manera más lenta, más vulnerable, más humana. Una manera que no busca ganar, sino acompañar. Que no busca imponerse, sino comprender. Que no busca controlar, sino cuidar. Ese es el mensaje que comienza a desplegarse después del nacimiento. Un mensaje que no se proclama con discursos, sino que se encarna en la forma de vivir. Dios no vino a dominar porque el amor no domina. El amor se ofrece, se expone, se arriesga. Y en ese riesgo, transforma. La Navidad es la afirmación silenciosa de que el poder que salva no es el que se impone, sino el que permanece. No el que grita, sino el que acompaña. No el que controla, sino el que confía. Y esa forma de estar, tan distinta a la lógica del mundo, comienza a irradiarse lentamente. No como revolución violenta, sino como transformación profunda. La historia sigue avanzando, el niño crecerá, la presencia se hará palabra, el acompañamiento se volverá camino compartido. Pero todo lo que vendrá después ya está contenido aquí, en este gesto inicial. Dios no vino a dominar, vino a quedarse. Y en ese quedarse, la manera de entender el poder, la autoridad y la vida misma comienza a cambiar para siempre. La Navidad no es perfección, es encuentro. Cuando se observa con atención el origen de la Navidad, resulta evidente que no hay nada perfecto en el sentido humano del término. No hay orden impecable. No hay condiciones ideales. No hay preparación absoluta. Hay encuentros. Encuentros reales, frágiles, humanos. La Navidad no ocurre cuando todo está listo. Ocurre cuando alguien se encuentra con otro en medio de la imperfección. Ese detalle es profundamente revelador, porque el ser humano ha aprendido a postergar lo importante hasta estar mejor. Hasta tener más claridad. Hasta sentirse digno. Hasta haber resuelto sus contradicciones. Hasta haber sanado sus heridas. Pero la historia del nacimiento desarma esa lógica desde el inicio. Dios no espera que el mundo esté en orden para entrar en él. No exige coherencia total. No pide limpieza previa. Entra tal como encuentra. Se encuentra con personas reales, con historias incompletas, con miedos no resueltos, con decisiones tomadas en medio de la incertidumbre. La Navidad no es una celebración de perfección moral. Es una revelación de cercanía. María no es presentada como alguien que lo entiende todo. Vive preguntas. Vive desconcierto. Vive temor. Su fe no es una fe sin fisuras, es una fe que confía aún sin comprender completamente. Y eso no la excluye. La convierte en lugar de encuentro. José tampoco aparece como un hombre sin conflictos. Vive tensión interior. Vive la lucha entre la ley y la compasión. Vive el peso de una decisión que puede marcar su vida para siempre. Y aún así, en ese conflicto, elige cuidar. Y en ese cuidado, se produce el encuentro. La Navidad sucede ahí. En la decisión de no huir. En la elección de permanecer. En el acto de cuidar cuando no hay garantías. Dios no se encuentra con el ser humano en su versión idealizada. Se encuentra con él en su realidad concreta. Con sus límites. Con su cansancio. Con sus dudas. Con sus silencios. Eso transforma la manera de entender la relación espiritual. Ya no se trata de alcanzar un estado perfecto para merecer la cercanía divina. Se trata de permitir el encuentro tal como se está. La Navidad no dice, cuando seas mejor, entonces. Dice, aquí, ahora, así. Ese mensaje es profundamente sanador para quienes han vivido sintiendo que no son suficientes. Para quienes cargan la sensación de llegar siempre tarde. Para quienes creen que su historia está demasiado rota como para ser lugar de algo sagrado. La historia del nacimiento contradice esa idea. No hay condiciones ideales. Hay encuentros reales. Y esos encuentros son los que transforman. La perfección suele ser una barrera. Genera distancia. Produce miedo a fallar. Alimenta la sensación de no estar a la altura. El encuentro, en cambio, abre espacio. Permite respirar.
Permite ser visto sin máscaras. La Navidad inaugura una espiritualidad del encuentro, no del rendimiento. No se trata de hacer todo bien. Se trata de no huir cuando la vida llama. De no cerrarse cuando el miedo aparece. De no endurecer el corazón frente a la fragilidad propia o ajena. El encuentro no necesita que todo esté claro. Necesita disponibilidad. Necesita presencia. Necesita un sí que no se basa en certezas, sino en confianza. La Navidad no elimina las imperfecciones. Las habita. Y al habitarlas, las transforma. Porque el encuentro verdadero no ocurre cuando el otro está en su mejor versión, sino cuando se muestra tal como es. Vulnerable. Incompleto. En proceso. Dios no se acerca para corregir desde afuera. Se acerca para caminar desde adentro. No se presenta como juez, sino como compañero. No exige explicaciones. Ofrece presencia. Eso cambia la manera de vivir la fe. Ya no como una escalera que hay que subir, sino como un camino que se recorre acompañado. Ya no como una meta a alcanzar, sino como una relación que se cultiva. La Navidad no pide que el ser humano deje de ser humano. Pide que se atreva a encontrarse desde su humanidad. Ese encuentro no siempre es cómodo. Implica exponerse. Implica reconocer límites. Implica aceptar que no se tiene el control. Pero es precisamente ahí donde se vuelve fecundo. El encuentro verdadero siempre desarma. Siempre toca zonas sensibles. Siempre invita a salir de las defensas. Pero también es el único lugar donde algo nuevo puede nacer. La perfección cierra. El encuentro abre. La historia del nacimiento está llena de encuentros que no cumplen con ningún ideal. Una pareja cansada. Un lugar improvisado. Un recién nacido expuesto. Un silencio que envuelve todo. Y, sin embargo, ahí ocurre lo más profundo. No hay aplausos. No hay aprobación social. No hay reconocimiento inmediato. Hay presencia compartida. Hay cuidado mutuo. Hay una vida que se sostiene en medio de la precariedad. Eso redefine el sentido de lo sagrado. Lo sagrado ya no está separado de lo imperfecto. Lo sagrado ocurre en medio de lo imperfecto cuando hay encuentro verdadero. Cuando alguien se queda. Cuando alguien cuida. Cuando alguien no huye. La Navidad no es una invitación a fingir que todo está bien. Es una invitación a permitir que algo se acerque justo donde no está bien. Donde duele. Donde falta. Donde no hay respuestas claras. Dios no entra para tapar la herida. Entra para tocarla con respeto. Para estar ahí sin prisa. Para acompañar el proceso. Ese acompañamiento no promete rapidez. Promete fidelidad. No promete claridad inmediata. Promete presencia constante. La Navidad no se trata de llegar a un estado perfecto. Se trata de permitir que la vida sea encontrada en su estado real. Con sus contradicciones. Con sus procesos abiertos. Con sus preguntas sin resolver. Ese encuentro no es una experiencia puntual. Es el inicio de una forma nueva de vivir. Una forma que se basa en la cercanía, no en la exigencia. En la relación, no en el rendimiento. En el cuidado, no en el control. Cuando se comprende esto, la Navidad deja de ser una fecha y se convierte en una manera de estar en el mundo. Una manera de mirar al otro sin exigirle perfección. Una manera de mirarse a uno mismo con más compasión. Porque si Dios no esperó perfección para acercarse, tampoco nosotros estamos llamados a exigirla como condición para el encuentro. La Navidad enseña que el encuentro verdadero ocurre cuando alguien se atreve a presentarse tal como es y el otro se atreve a quedarse. Eso es lo que transforma. No los discursos perfectos. No las estructuras impecables. No las vidas sin fisuras. Sino los encuentros reales que se dan en medio de la fragilidad compartida. La Navidad no es un ideal inalcanzable. Es una posibilidad concreta. Una posibilidad que se abre cada vez que alguien elige la presencia en lugar de la huida. El cuidado en lugar del juicio. La cercanía en lugar de la exigencia. Y esa posibilidad sigue viva. No pertenece solo a un momento del pasado. Se actualiza cada vez que la vida se encuentra con la vida sin condiciones. Cada vez que alguien permite que lo sagrado se acerque sin exigir perfección previa. La Navidad no pide que seas distinto para encontrarte. Pide que te dejes encontrar tal como eres. Y en ese encuentro, sin que todo esté resuelto, sin que todo sea claro, algo comienza a ordenarse por dentro. No de manera mágica, sino de manera humana lenta, real, profunda. La perfección puede esperar, el encuentro no. Y la Navidad, desde su origen, lo deja claro. No es una historia de vidas perfectas, sino de encuentros verdaderos que,
poco a poco, van transformando la manera de habitar la vida. La ternura como lenguaje divino. Hay lenguajes que no necesitan palabras. Se entienden por la forma en que se acercan, por el modo en que tocan, por la manera en que permanecen sin exigir nada a cambio. La Navidad revela que ese es el lenguaje elegido. No el del poder, no el de la corrección, no el del miedo. El lenguaje de la ternura. La ternura no es debilidad. Es una fuerza silenciosa que sabe acercarse sin invadir. Es la capacidad de cuidar lo frágil sin convertirlo en objeto. Es la forma más alta de respeto cuando se trata de la vida. El nacimiento habla ese lenguaje desde el inicio. Un niño no puede imponerse. No puede defenderse. No puede demostrar nada. Solo puede ser recibido. Y en ese acto de recepción se revela algo esencial. Lo divino se deja cuidar. Ese gesto cambia la historia interior del ser humano. Durante siglos, muchos habían imaginado a Dios como alguien que exige, que observa, que evalúa. Alguien que se acerca desde la distancia, midiendo, juzgando, corrigiendo. La Navidad propone lo contrario, un Dios que se expone, que confía, que se deja tocar. La ternura es el lenguaje adecuado cuando se quiere sanar sin violentar. Porque lo herido no se corrige a golpes. Se cuida. Se acompaña. Se sostiene con paciencia. La vida humana, marcada por pérdidas, errores y miedos, no necesita más dureza. Necesita un trato delicado. La Navidad lo entiende así. El niño no llega a señalar errores. Llega a mostrar otra forma de estar. No acusa. No compara. No exige explicaciones. Su sola presencia invita a bajar la voz, a cuidar los gestos, a proteger lo pequeño. La ternura cambia el clima interior. Donde antes había tensión, introduce calma. Donde había rigidez, introduce flexibilidad. Donde había miedo, introduce confianza. Eso no es sentimentalismo. Es una forma profunda de comunicación. La ternura dice, puedes existir aquí sin defenderte. Puedes respirar. Puedes descansar. El mundo había aprendido a endurecerse para sobrevivir. A levantar muros. A protegerse del dolor con distancia. A responder con dureza a la dureza recibida. La ternura interrumpe ese ciclo sin enfrentarlo directamente. No combate la violencia con violencia. La desarma con presencia. El lenguaje de la ternura no humilla. No expone. No obliga. Se acerca lentamente. Respeta los tiempos. Espera a que el otro esté listo. Y si no lo está, permanece cerca sin presionar. Ese modo de actuar revela una sabiduría profunda sobre la condición humana. Porque quien ha sido herido necesita seguridad antes que corrección. Necesita sentirse visto antes que evaluado. Necesita saber que no será rechazado si muestra su fragilidad. La Navidad habla ese idioma. Dios no se presenta como juez que observa desde afuera. Se presenta como vida que comparte desde adentro. No señala la herida desde lejos. La toca con cuidado. La ternura no elimina la verdad. La hace habitable. No niega los límites. Los acompaña. No evita el dolor. Lo atraviesa sin añadir más peso. Ese lenguaje es especialmente poderoso porque no se impone. Solo quien quiere lo recibe. Solo quien se abre lo percibe. Pero cuando se percibe, transforma de manera profunda. La ternura no busca convencer. Busca cuidar. Y en ese cuidado, el corazón se abre sin darse cuenta. La historia del nacimiento está llena de gestos tiernos. No grandiosos, sino simples. Una madre que envuelve. Un padre que protege. Un silencio que respeta. Un espacio improvisado que se convierte en refugio. Todo habla de cuidado atento, no de espectáculo. La ternura también redefine la idea de autoridad. La autoridad ya no se ejerce desde la fuerza, sino desde la capacidad de cuidar. Ya no se mide por el control, sino por la responsabilidad amorosa. Ya no se impone, se ofrece. Eso cambia la manera de entender la relación entre Dios y el ser humano. Ya no es una relación vertical basada en el miedo. Es una relación cercana basada en la confianza. La ternura crea vínculo. Y el vínculo es el espacio donde ocurre la transformación real. Quien se siente cuidado baja las defensas. Quien baja las defensas puede escuchar. Quien escucha puede cambiar. No por obligación, sino por convicción interior. La Navidad no busca modificar conductas desde afuera. Busca tocar el corazón para que el cambio nazca desde adentro. Ese proceso es lento. No es inmediato. No produce resultados espectaculares de un día para otro. Pero es profundo. Y lo profundo permanece.
La ternura no se apura. Sabe esperar. Sabe que la vida tiene su propio ritmo. Que forzar el crecimiento rompe. Que presionar daña. Que acompañar permite florecer. Dios elige ese ritmo. No entra con soluciones rápidas. Entra con presencia constante. No ofrece recetas. Ofrece compañía. No promete ausencia de conflicto. Promete no abandonar en medio de él. Ese compromiso silencioso es la esencia del mensaje. La ternura no es ingenua. Conoce el dolor. Sabe de la injusticia. Percibe la dureza del mundo. Y aún así, elige no endurecerse. Elige no responder con la misma moneda. Elige mantenerse fiel a su lenguaje. Ese acto es profundamente transformador. Porque rompe la cadena de violencia sin necesidad de confrontación directa. Introduce una lógica nueva. Una lógica que no gana por fuerza, sino por perseverancia amorosa. La Navidad inaugura esa lógica. El niño crecerá. La vida se desplegará. La historia avanzará. Pero el lenguaje no cambiará. La ternura seguirá siendo el hilo conductor. En la manera de mirar. En la forma de tocar. En el modo de hablar. En la elección de quedarse con los frágiles. La ternura no excluye la verdad. La sostiene. No elimina el límite. Lo hace humano. No borra el dolor. Lo acompaña sin huir. Ese lenguaje es el que sana el alma, porque no la violenta. No la expone. No la acelera. La respeta. La Navidad recuerda que lo sagrado no se comunica con gritos, sino con cuidado. No se impone con fuerza, sino que se ofrece con amor. No se defiende con armas, sino que se protege con presencia. La ternura es el idioma que permite que lo divino sea recibido sin miedo. Que lo humano se acerque sin vergüenza. Que la fragilidad sea vista como lugar de encuentro y no como falla. Ese idioma sigue vigente. Cada vez que alguien elige cuidar en lugar de dominar. Cada vez que alguien escucha en lugar de juzgar. Cada vez que alguien se queda en lugar de huir. Cada vez que alguien trata con delicadeza lo que es frágil. Ahí, la Navidad vuelve a ocurrir. No como fecha. No como celebración externa. Sino como experiencia interior. Como modo de estar. Como forma de relacionarse. La ternura no hace ruido. No se anuncia. No busca reconocimiento. Pero deja huella. Una huella profunda, silenciosa, duradera. Y esa huella es la que transforma el mundo sin que el mundo se dé cuenta de inmediato. La Navidad, en su núcleo más íntimo, es eso, la irrupción de la ternura como lenguaje divino. Una ternura que no exige, que no domina, que no humilla. Una ternura que se acerca, cuida y permanece. Y cuando ese lenguaje es escuchado, aunque sea una sola vez, el corazón ya no vuelve a ser el mismo. Porque ha aprendido que lo sagrado no hiere. Acompaña. No impone. Sostiene. Y en ese sostener, la vida encuentra un descanso que ninguna fuerza podría ofrecer. Volver a lo esencial. Después de atravesar la noche, después de contemplar la fragilidad del pesebre, después de reconocer la ternura como lenguaje, queda una invitación silenciosa que atraviesa toda la historia, volver a lo esencial. La Navidad no añade capas a la vida. Las quita. No multiplica exigencias. Las simplifica. No carga al ser humano con más deberes. Lo devuelve a lo que importa. Volver a lo esencial no es retroceder. Es recordar. Es retirar lo que se fue acumulando con el tiempo hasta cubrir lo verdaderamente necesario. Es dejar caer lo accesorio para reencontrarse con lo que sostiene. La historia del nacimiento no presenta un mensaje complejo. Presenta una escena simple. Y esa simplicidad no es pobreza de contenido. Es profundidad sin ruido. Es verdad sin ornamentos. Lo esencial no necesita explicarse demasiado. Se reconoce cuando aparece. Un niño. Un cuidado silencioso. Una presencia que no abandona. Eso basta para decirlo todo. El ser humano tiende a complicar lo que es simple. A llenar de palabras lo que pide silencio. A llenar de actividades lo que pide presencia. A llenar de explicaciones lo que pide ser vivido. La Navidad interrumpe esa tendencia. No propone más. Propone menos. Menos ruido. Menos prisa. Menos exigencia. Menos espectáculo. Menos control. Y al quitar, deja espacio. Ese espacio es fundamental. Porque solo en el espacio puede ocurrir el encuentro. Solo en el espacio puede respirarse la paz. Solo en el espacio puede la vida acomodarse sin sentirse empujada. Volver a lo esencial implica revisar que se ha vuelto innecesariamente pesado. Que se ha cargado por costumbre.
que se ha sostenido por miedo, que se ha conservado por inercia. La Navidad no juzga esas cargas. Las comprende, pero invita a soltarlas. No todo lo que ocupa tiempo sostiene la vida. No todo lo que exige energía da sentido. No todo lo que brilla es esencial. Lo esencial suele ser discreto. No compite por atención. No se anuncia. No exige reconocimiento. Simplemente está. Y cuando se lo pierde, algo profundo comienza a desordenarse por dentro. La historia del nacimiento devuelve la mirada a gestos básicos que sostienen la vida humana desde siempre. Cuidar, acompañar, permanecer, escuchar, estar. No hay una enseñanza abstracta. Hay una escena que enseña sin palabras. Un niño que necesita. Unos brazos que sostienen. Un silencio que protege. Eso es lo esencial. La Navidad recuerda que la vida no se organiza desde la acumulación, sino desde el cuidado, no desde la velocidad, sino desde la presencia, no desde la exigencia, sino desde la atención amorosa. El mundo suele empujar hacia afuera, hacia el hacer constante, hacia el rendimiento, hacia la comparación, hacia el logro visible. La Navidad empuja hacia adentro, hacia el ser, hacia el estar, hacia el compartir silencioso. Volver a lo esencial no significa abandonar responsabilidades. Significa vivirlas desde otro lugar. No desde la presión, sino desde el sentido. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Cuando lo esencial se pierde, la vida se vuelve pesada incluso cuando está llena. Cuando lo esencial se cuida, la vida puede ser simple incluso en medio de la dificultad. La Navidad no promete facilidad. Promete orientación. Lo esencial orienta. Da dirección cuando hay confusión. Da calma cuando hay exceso. Da claridad cuando hay ruido. No elimina los problemas, pero evita que se conviertan en tiranos. El niño no trae un plan estratégico para cambiar el mundo. Trae una forma de estar en él. Y esa forma es sencilla. Tan sencilla que puede pasar desapercibida. Tan sencilla que puede ser despreciada por quien busca grandeza. Pero es esa sencillez la que sostiene. Volver a lo esencial implica también reconciliarse con la lentitud. Con el ritmo humano. Con el proceso. La vida que nace necesita tiempo. Crece despacio. Aprende caminando. Se equivoca. Se levanta. Nada de eso ocurre con prisa. La Navidad devuelve dignidad al tiempo lento. Al tiempo que no produce resultados inmediatos, pero construye profundidad. Al tiempo que no se mide en logros, sino en presencia compartida. Lo esencial no se apura. El ser humano, cansado de correr, necesita recordar eso. Necesita permiso para detenerse sin culpa. Para descansar sin justificarse. Para estar sin producir. La Navidad ofrece ese permiso sin decirlo explícitamente. Lo muestra. La escena no tiene urgencia externa. No hay presión por llegar a ningún lado. Hay cuidado del momento. Hay atención al presente. Hay respeto por lo que está ocurriendo. Volver a lo esencial es volver al presente. Al aquí. A la hora. A lo que está vivo delante. La ansiedad suele nacer de estar siempre en otro lugar. En lo que falta. En lo que vendrá. En lo que debería ser distinto. La Navidad devuelve al instante concreto donde la vida ocurre. No pide que se niegue el pasado ni que se ignore el futuro. Pide que se habite el presente con conciencia. Lo esencial no se encuentra en lo que fue ni en lo que será. Se encuentra en lo que es. La historia del nacimiento no es una nostalgia idealizada. Es una invitación permanente. Cada vez que se vuelve a lo esencial, la Navidad ocurre de nuevo. No como repetición, sino como actualización. Cada vez que alguien elige cuidar en lugar de dominar. Cada vez que alguien escucha en lugar de imponer. Cada vez que alguien se queda en lugar de huir. Ahí, lo esencial vuelve a ocupar su lugar. La Navidad no exige celebraciones perfectas. Exige presencia real. No pide gestos grandiosos. Pide atención sincera. No demanda pureza moral. Pide honestidad interior. Volver a lo esencial es permitir que la vida sea menos complicada sin volverse superficial. Es aceptar que no todo tiene que ser resuelto ahora. Que no todo tiene que ser entendido para ser vivido. Que no todo tiene que brillar para ser valioso. El niño no entiende el mundo, pero vive en él. Respira, llora, descansa, confía. Y esa confianza sostiene más de lo que cualquier explicación podría sostener. La Navidad devuelve al ser humano a esa confianza básica. A la posibilidad de existir sin justificarse constantemente. A la certeza de que el valor no depende del rendimiento.
Volver a lo esencial también implica soltar imágenes falsas de Dios. Un Dios exigente. Un Dios distante. Un Dios que espera perfección. La Navidad muestra otra imagen, una presencia cercana que acompaña el proceso humano sin apresurarlo. Eso libera. Porque permite vivir la espiritualidad no como una carga, sino como una relación, no como una lista de requisitos, sino como un camino compartido. Lo esencial no pesa. Sostiene. Cuando la vida se aligera de lo innecesario, aparece una paz que no depende de las circunstancias. No porque todo esté bien, sino porque lo importante está en su lugar. La Navidad no ordena el mundo externo de inmediato. Ordena el interior. Y desde ahí, poco a poco, la manera de estar en el mundo comienza a cambiar. Volver a lo esencial no es un acto único. Es una práctica constante. Una elección diaria. Un recordar continuo. Porque el ruido vuelve. La prisa regresa. Las exigencias reaparecen. Pero lo esencial, una vez reconocido, siempre puede ser recuperado. La historia del nacimiento queda como referencia. Como centro silencioso al que volver cuando la vida se desordena. No como ideal inalcanzable, sino como orientación posible. Un niño. Una presencia. Un cuidado. Eso basta. Y cuando eso basta, la vida encuentra un punto de descanso. No porque todo esté resuelto, sino porque lo esencial ha vuelto a ocupar su lugar. La Navidad, en su profundidad más sencilla, es eso, un llamado a despojarse de lo que no sostiene y a quedarse con lo que da vida. Un regreso al centro. Un reencuentro con lo que nunca debió perderse. Volver a lo esencial no empobrece, enriquece. Porque cuando lo esencial está presente, incluso lo pequeño alcanza. Y cuando lo esencial se cuida, la vida, aún frágil, encuentra sentido. Dejar nacer la luz dentro. La Navidad no termina en el pesebre. No se queda en una escena del pasado ni en un recuerdo que se repite cada año. Su sentido más profundo comienza cuando la historia deja de ser observada desde afuera y empieza a ser vivida desde dentro. Dejar nacer la luz dentro no es una metáfora poética. Es una experiencia real, concreta, silenciosa. Tiene que ver con permitir que aquello que fue revelado en la fragilidad, en la ternura y en la cercanía encuentre un lugar en la propia vida. Porque la luz no vino solo para ser contemplada. Vino para habitar. La luz pequeña que no deslumbra no busca ocupar el centro por la fuerza. Espera ser acogida. Y esa acogida ocurre en lo más íntimo del ser humano, allí donde se toman las decisiones que no siempre se ven, pero que definen la manera de vivir. Dejar nacer la luz dentro implica reconocer primero la propia noche. No como algo a ocultar, sino como parte de la experiencia humana. Las noches personales no siempre son dramáticas. A veces son silenciosas. Se manifiestan como cansancio constante, como pérdida de sentido, como dificultad para conectar, como una tristeza suave pero persistente. La Navidad no pide negar esas noches. Pide habitarlas de otra manera. La luz no llega para borrar la oscuridad interior. Llega para convivir con ella. Para transformarla lentamente. Para que ya no sea un espacio de abandono, sino de gestación. Dejar nacer la luz dentro es permitir que la fragilidad no sea vista como enemiga. Es aceptar que no todo tiene que estar resuelto para que la vida tenga sentido. Es comprender que la plenitud no se alcanza eliminando los límites, sino habitándolos con presencia. El ser humano suele buscar luz afuera. En logros, en reconocimiento, en seguridad, en respuestas claras. Pero la Navidad propone otra dirección. La luz más transformadora no viene de afuera hacia adentro. Nace dentro y se irradia hacia afuera. Eso cambia profundamente la manera de vivir. Cuando la luz nace dentro, la vida ya no depende tanto de las circunstancias externas. No porque éstas dejen de importar, sino porque ya no tienen el poder de definir el valor propio. La luz interior no elimina los problemas, pero evita que se conviertan en identidad. Dejar nacer la luz dentro es permitir que la presencia divina se encarne en lo cotidiano. No en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones. En la manera de hablar. En la forma de mirar al otro. En la elección de cuidar cuando sería más fácil endurecerse. La Navidad no pide actos heroicos. Pide fidelidad en lo pequeño. La luz interior se manifiesta cuando alguien elige escuchar en lugar de reaccionar. Cuando alguien se detiene antes de herir. Cuando alguien se queda en una conversación difícil en lugar de huir. Cuando alguien se permite sentir sin juzgarse. Esos gestos no suelen ser visibles. No reciben aplauso. No generan reconocimiento inmediato. Pero son los lugares donde la luz se vuelve real. El niño no crece de golpe.
Crece día a día. Aprende a caminar cayéndose. Aprende a hablar equivocándose. Aprende a amar a través de vínculos reales, imperfectos, humanos. La luz interior sigue ese mismo proceso. No se instala como certeza absoluta. Se construye como confianza sostenida. Dejar nacer la luz dentro también implica aceptar que habrá momentos en los que esa luz parezca tenue. Días en los que no se sienta. Etapas en las que la oscuridad vuelva a pesar. Eso no significa que la luz se haya apagado. Significa que está siendo puesta a prueba, fortalecida, profundizada. La Navidad no promete una experiencia espiritual constante y luminosa. Promete una presencia que no abandona incluso cuando no se siente. La luz interior no se mide por emociones intensas. Se mide por la capacidad de permanecer fiel a lo esencial en medio de la complejidad. Por la elección de no perder la ternura cuando la vida se endurece. Por la decisión de no cerrar el corazón cuando el miedo aparece. Dejar nacer la luz dentro es permitir que la vida sea transformada desde adentro hacia afuera. No por obligación, sino por resonancia. No por miedo, sino por sentido. La luz interior comienza a ordenar lo que estaba disperso. No de forma inmediata, sino progresiva. Las prioridades se reacomodan. Lo accesorio pierde fuerza. Lo esencial gana peso. La vida empieza a sentirse más integrada. Eso no significa ausencia de conflicto. Significa coherencia interna. La Navidad no elimina las tensiones de la vida. Ofrece un centro desde el cual atravesarla sin perderse. Un punto de referencia que no depende de lo externo. Un lugar al que volver cuando todo se desordena. Ese lugar no es físico. Es interior. Dejar nacer la luz dentro también implica reconciliarse con la propia historia. Con las decisiones tomadas. Con los errores cometidos. Con las heridas recibidas. La luz no llega para negar el pasado. Llega para resignificarlo. Lo que fue doloroso no desaparece, pero deja de ser prisión. Lo que fue error no se borra, pero deja de definir la identidad. Lo que fue herida no se niega, pero puede convertirse en lugar de sensibilidad y compasión. La luz interior no transforma el pasado cambiando los hechos. Lo transforma cambiando la manera de habitarlos. La Navidad introduce esa posibilidad. No todo lo vivido fue justo. No todo fue cuidado. No todo fue amoroso. Pero la luz que nace dentro permite que incluso lo que dolió encuentre un lugar nuevo. No como explicación, sino como integración. Dejar nacer la luz dentro también afecta la manera de mirar al otro. Cuando la luz no depende de imponerse, la relación cambia. El otro deja de ser amenaza. Deja de ser rival. Deja de ser obstáculo. Se convierte en alguien con su propia noche, su propio proceso, su propia fragilidad. La Navidad invita a una mirada más compasiva. No ingenua. No ciega. Compasiva en el sentido profundo, capaz de reconocer la humanidad del otro sin negar la propia. La luz interior no se defiende atacando. Se protege cuidando. Eso no significa tolerar todo. Significa elegir conscientemente desde donde se responde. No desde la herida, sino desde la presencia. No desde el miedo, sino desde el sentido. Dejar nacer la luz dentro es permitir que la ternura no sea una excepción, sino una forma habitual de relación. Con uno mismo y con los demás. Porque la dureza constante termina desgastando incluso al que la ejerce. La luz interior suaviza sin debilitar. Fortalece sin endurecer. La Navidad no pide que el mundo sea distinto de un día para otro. Pide que cada vida permita que algo distinto ocurra dentro. Y cuando eso sucede, la manera de estar en el mundo cambia de forma natural. No como obligación moral. Como consecuencia interior. Dejar nacer la luz dentro no es un acto que se realiza una sola vez. Es un proceso continuo. Cada día ofrece la posibilidad de volver a elegir. Volver a abrir. Volver a cuidar. Volver a estar. La luz no se impone. Se cultiva. Y ese cultivo requiere atención. Silencio. Honestidad. Presencia. No grandes rituales, sino pequeños espacios donde la vida pueda respirarse sin prisa. La Navidad recuerda que la luz no necesita condiciones ideales para crecer. Necesita cuidado, necesita espacio, necesita tiempo. Cuando se le da ese espacio, la luz comienza a irradiar. No de forma espectacular. De forma constante. En gestos simples. En decisiones silenciosas. En una manera distinta de habitar la vida cotidiana. La Navidad no termina cuando se apagan las luces externas. Comienza cuando la luz interior encuentra lugar. Cuando la fragilidad deja de ser negada. Cuando la ternura se convierte en lenguaje.
cuando la presencia se vuelve prioridad. Dejar nacer la luz dentro es aceptar que no todo será perfecto, pero puede ser verdadero. Que no todo será fácil, pero puede ser vivido con sentido. Que no todo estará claro, pero puede ser acompañado. La historia del nacimiento queda como referencia viva. No para ser admirada desde lejos, sino para ser encarnada de cerca. Cada vez que alguien elige la presencia sobre la huida, el cuidado sobre el juicio, la ternura sobre la dureza, ahí, la Navidad vuelve a suceder. No como recuerdo, no como tradición, sino como experiencia interior que transforma la manera de vivir. La luz no vino solo para ser vista, vino para nacer dentro. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo siga siendo complejo, aunque la noche regrese, algo permanece encendido. Algo que no depende del ruido, ni del éxito, ni del reconocimiento. Una luz pequeña, suficiente, fiel. Una luz que, una vez acogida, acompaña cada paso del camino y convierte incluso la noche más larga en un espacio habitable. Y esa es la promesa más profunda de la Navidad. Cuando la luz aprende a caminar contigo, la historia llega a su punto de descanso, no porque todo esté dicho, sino porque lo esencial ya ha sido sembrado. La Navidad, entendida desde su origen más profundo, no se cierra con una escena ni se agota en un relato. Continúa en la forma en que cada vida decide habitar lo que ha sido recibido. La luz que nació en silencio no vino a deslumbrar al mundo. Vino a aprender a caminar con él. Paso a paso. Día a día. En medio de la fragilidad, del cansancio, de las preguntas que no siempre encuentran respuesta. La Navidad no promete una vida sin noches. Promete que ninguna noche tiene que ser vivida en soledad. La luz no elimina el dolor de golpe, pero le da un lugar distinto. No lo convierte en castigo ni en fracaso. Lo acompaña hasta que deja de ser un peso que aplasta y se transforma en una experiencia que puede ser atravesada con sentido. Todo lo recorrido hasta aquí apunta a una misma verdad. Lo que transforma no es el ruido, sino la presencia. No es la perfección, sino el encuentro. No es el poder, sino la ternura que se mantiene fiel incluso cuando la vida se vuelve difícil. La Navidad no es una fecha que pasa. Es una manera de estar. Una manera de mirar sin juzgar de inmediato. Una manera de cuidar sin dominar. Una manera de permanecer sin exigir resultados. Esa forma de estar no se impone. Se elige. Y se vuelve práctica cotidiana. La luz que ha sido acogida dentro no pide grandes gestos para manifestarse. Se expresa en decisiones pequeñas, casi invisibles. En la paciencia que se sostiene. En la palabra que se cuida. En el silencio que respeta. En la elección de no endurecer el corazón cuando la herida aparece. Cuando la luz aprende a caminar contigo, la vida no se vuelve perfecta. Se vuelve más habitable. Las preguntas siguen existiendo. Los conflictos no desaparecen. Las pérdidas siguen doliendo. Pero ya no definen por completo la experiencia. Hay un centro al que volver. Un punto de referencia que no se apaga. La Navidad recuerda que lo sagrado no está separado de lo humano. Se manifiesta en lo humano cuando es vivido con verdad. En la fragilidad asumida. En la ternura compartida. En la presencia que no huye. Ese recordatorio no necesita imponerse. Solo necesita ser recordado una y otra vez, porque el ruido del mundo tiende a hacerlo olvidar. Si este recorrido ha resonado en tu interior, si sentiste que estas palabras no se quedaron en la superficie, sino que tocaron algo profundo, te invito a quedarte en este espacio. Suscribirte a este canal es una forma sencilla de seguir caminando acompañado, de seguir encontrando reflexiones y parábolas que no buscan imponer respuestas, sino abrir espacios de conciencia, calma y sentido. Aquí seguiremos compartiendo historias que nacen del silencio, de la fragilidad humana y de la certeza de que incluso en la noche más larga, la vida sigue gestándose. Si este audiolibro te ayudó, puedes apoyar este proyecto compartiéndolo con alguien que lo necesite, dejando un comentario con lo que más resonó en tu corazón o simplemente regresando para seguir escuchando. Cada gesto, por pequeño que parezca, permite que estas palabras lleguen a más vidas que hoy necesitan pausa, comprensión y esperanza. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por darte el tiempo de estar presente. Que la luz que ha sido sembrada no se quede solo en este momento, sino que encuentre forma en tu manera de vivir, de relacionarte y de habitar tus propias noches. La Navidad no termina aquí. Camina contigo. Y aquí siempre habrá un espacio para volver, respirar y recordar que no estás solo. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.